Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Bienvenidos a esta nueva formación de Bitmat, patrocinada por Bitmat la plataforma. En esta ocasión vamos a estar con una formación de preparación del soporte de la mano de nuestro proveedor Visier. Como veis, tenemos bastantes paneles detrás nuestra que os van a servir para demostrar situaciones que podemos encontrar en obra y cómo poder atajarlas. Como siempre, recordaros que podéis hacernos todas las preguntas que sean necesarias a través del chat o a través de la parte de preguntas. Iremos lanzando las preguntas que veamos que son interesantes en ese momento y si no, lo que haremos será recopilarlas y al final de toda la sesión las lanzaremos todas juntas. Hoy conmigo tengo a Rafa, que va a ser el encargado de haceros la presentación. Rafa es técnico comercial de Visier y un experto pintor durante un montón de años. Y bueno, yo te dejo a ti y todo tuyo, ¿vale? Muchas gracias, Rafa. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. ¿Vale? No sé si empiezo. Empieza. Vale. Os decía buenas tardes y muchas gracias por concedernos un ratito de vuestro tiempo. Para hacerlo esto más ameno y más fluido, es importante que interactuar con vosotros. Entonces, cualquier duda que queráis resolver según vayamos aplicando productos y viendo conceptos, nos la lanzáis, que nos paramos, contestamos o la contestamos a lo largo de la presentación. Entonces, bueno, os voy a hablar un poquito de qué es Visier y quién es Visier. Visier es el primer fabricante de Aguaplast como concepto, porque anterior a Aguaplast no había nada. Visier nace en 1870 en Francia. En 1930 se monta una fábrica aquí en Pasajes. De Pasajes pasa al 2000 a Rentería, la fábrica nueva en la que estamos actualmente. Y bueno, a partir de ahí nos hemos especializado en fabricantes de pinturas específicas y de todo tipo. Tenemos una línea de fachadas completa también, desde la primera imprimación hasta el último mortero. También trabajamos materiales para placa, placa de yeso laminado, pasta de juntas, pasta de agarre, con diferentes tecaos y demás. Entonces, como marcas importantes que podáis conocer o que nos definan, tenemos Aguaplast estándar, todoterreno e Isolfix, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar un poco por el principio, por el abuelo de la fábrica, que es el Aguaplast estándar. Ya os digo que se empezó a fabricar en 1940. Entonces, bueno, el Aguaplast estándar es un plástico que utilizamos actualmente al pasar el tiempo. Hemos empezado a trabajar sobre otro tipo de soportes. En un principio solo se trabajaba sobre yeso. Hemos empezado a trabajar sobre placa de yeso laminado, sobre madera, sobre otro tipo de soportes, y con esto lo que queremos haceros ver es que se han desarrollado otro tipo de productos. Rafa, me surge una duda. ¿Sí? ¿Aguaplast o Aquaplast? No termino de tener claro. Agua. ¿Me puedes explicar? Agua y plas. Es un poco agua y plasta, ¿no? Es un poco... Sí que es verdad que incluso en televisión alguna vez hemos oído decir a algún presentador y algún famoso mencionarlo y decir Aquaplast. Pero bueno, no. Los más veteranos del lugar lo conocéis como Aguaplast, que es su nombre. Está bien porque esa aclaración en nuevas generaciones lo oímos llamar Aquaplast, pero no. Entonces, bueno, os explicaba. El Aguaplast, os estaba diciendo que hay muchos tipos de diferentes de soporte y que ahí es donde tenemos que elegir qué tipo de Aguaplast elegir, ¿vale? El Aguaplast estándar, como os decía, es un plaste de fraguado, es un plaste de acabado fino y es un plaste que ahora mismo actualmente se utiliza sobre todo para parchear, para un golpecito, para reparar o para, sobre todo, los pintores más mayores y ya de generaciones antiguas lo siguen utilizando como el lucido final, ¿vale? Como un acabado fino. ¿Por qué? Porque es un material que se trabaja muy bien, no repele sobre sí mismo, se trabaja fresco sobre fresco y, como veis, tiene un acabado muy fino, ¿vale? Otra cosa importante, para que veáis,
para ser un plaste de fraguado, que suelen ser duros de lijar, se lija bastante bien. Entonces, esto es el Aguaplast estándar. Bien. Admite capas de 5 milímetros, para resaltar sobre todo, trabajar fresco sobre fresco, mano sobre mano, enlucir y demás. Bueno. Vale, ahora vamos a seguir con Aguaplast Express. Rafa, veo muchas herramientas encima de la mesa. Sí. ¿Hay que tener algún tipo de cuidado a la hora de elegir una llana, una espátula, o da igual? ¿Podemos utilizar cualquiera de ellas? Esto es cuestión de manía y de lo que mejor nos manejemos. Nosotros tenemos aquí varios tipos de herramientas, varios tipos de llanas. Este tipo de herramienta actualmente se ha puesto muy de moda y se está utilizando mucho. Yo particularmente soy de espátula y llana, pero bueno, esto no significa que para dar Aguaplast estándar o para dar Aguaplast renovación o para dar un extra plus de capa gruesa necesito un tipo de herramienta específica. No, la que mejor me apañe. La que vosotros tengáis en vuestra caja de herramientas o en la furgoneta. Yo, por ejemplo, aquí en fábrica tengo compañeros que no les sacar de aquí. Trabajan bien con estas. Otro compañero pintor enluce y hace acabados con las espátulas de carrocero. No le des una llana. Yo particularmente no me des una espátula de carrocero para lucir, prefiero una llana. Entonces no hay nada escrito sobre esto. Es con lo que mejor nos apañemos. Eso sí, yo recomiendo siempre acero, nada de hierro, que me deje óxido a la hora de enlucir y que me deje manchas. Y si puede ser llanas que tengan el gavilán o el pico redondo, mejor, para evitar que me dejen aristas. ¿Vale? Bien, pues si os parece, vamos a empezar, vamos a aplicar, vamos a trabajar con Aguaplast Express. ¿Vale? Fernando, acompáñame por aquí. Vamos a utilizar Aguaplast Express. ¿Qué es el Aguaplast Express? El comodín de los plastes. Ante la duda, Aguaplast Express. Tengo que tapar azulejo, Aguaplast Express. Tengo que tapar un agujero de 5 centímetros, Aguaplast Express. Quiero hacer una roza y que me seque rápido, Aguaplast Express. Imaginaros que tenéis que hacer una habitación de gota y queréis acabarla ahora mismo en esta fecha que estamos, en pleno mes de marzo, todavía está haciendo frío. Si utilizo cualquier plaste de secado, le pego una tendida por la mañana, le pego otra tendida por la tarde, si es que me seca, y tengo que esperar al día siguiente a lijar. Con Aguaplast Express le pego una tendida ahora por la mañana, bueno, ahora estamos por la tarde, le pegaría una tendida por la mañana, a mediodía otra tendida y lo dejaría listo para lijar, ¿vale? Es un plaste de secado muy rápido. En 3 horas, depende del grosor de capa, empieza a tirar. Esto significa también que hay que tener precaución con el batido. Yo no puedo hacer un saco de plaste de Aguaplast Express y distraerme, irme a comer un bocadillo o cortar o irme a buscar más material, porque cuando llegue va a estar tieso, va a estar seco, ¿vale? Entonces, vamos a ver un poquito la aplicación. Os estaba hablando de las propiedades del material. Para tapar azulejo y para tapar una reparación, imaginaros que ha habido una humedad y todavía está húmedo. Y para hacerlo con otro plaste, tengo que esperar a que se seque totalmente. Con el Aguaplast Express no, porque es un plaste cementoso, ¿vale? Es un plaste en base de cemento. El resto de los plastes son en base de yeso y escayola. El yeso y la escayola con la humedad no es nada compatible. Aparte de que es un plaste defraguado y me va a secar rápido, el cemento sí es compatible con el agua y puede haber cierto grado de humedad en la pared y me va a permitir reparar, que la pared termine de secar y que el plaste seque porque es defraguado. Entonces, en el caso de tapar cerámica, veis aquí una placa con azulejo. Yo, particularmente, luego esto cada uno como quiera trabajarlo. Yo, particularmente, a mí me gusta, vais a ver, yo en este caso, primero, limpieza, ya sea en un cuarto de baño o en una cocina, tiene que estar limpio.
en un cuarto de baño porque haya productos a lo mejor de limpieza que queden restos en la superficie y algún resto de jabón o de detergente y demás, tiene que estar limpio. En una cocina por grasa. Tanto vosotros como yo habéis estado en cocinas que te puedes quedar pegado. Entonces, eso tiene que desaparecer. Hay que limpiar con un halcón o con algún tipo de detergente que se quede limpio. ¿Vale? Si hubiera en los azulejos de la lechada que estuviera saltado, lo raspamos, lo saneamos, lo quitamos y lo que haríamos ahora es, yo por concepto lo que hago es esto. Voy tapando. Primero hago las juntas, como veis. No me voy a volver loco a que quede perfecto y a que esto... no, le queda otra tendida, con lo cual esto lo tengo que hacer rápido. Lo bueno de trabajar con este plaste para hacer esto, pues que para repetirlo va a secar rápido. Bien, ahora continuaría y luego... Esa sería la manera de trabajar sobre cerámica. Para mí la mejor. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Conseguir una planimetría para que luego con la segunda tendida la llana no me vaya haciendo esto. Y me vaya dando saltos. Si yo intento tapar esto con la llana, me va a resultar más difícil. No lo voy a conseguir en una. Entonces, lo que hago es hacer primero las juntas, lo dejo que tire. Me aseguro de que esté todo relleno. No pasa nada porque no cubra el azulejo por completo. Y al ratito, como le estoy metiendo una capa muy fina, en cuestión de media hora así, cuando haya sacado un paño entero, puedo volver y ahora le pego una tendida entera. Y ahora ya sí que aseguro de que me cubro todo con la llana y que la llaga, que la junta está cubierta. ¿Vale? Voy a seguir un poquito más para que lo veáis. David, ¿alguna duda? De momento no. Vale. Como veis, el plaste tiene un tag fenomenal. Ni que descuelgue ni que se quede hecho una piedra, ¿vale? Y no sé si lo veis ahí en la cámara, si se aprecia. Tenemos una duda, Rafa, y es que nos preguntan si no se colocaría antes de dar imprimación o fijador. No, en este caso no. Luego hablaremos del tema de imprimaciones y fijadores. Para plastecer con este plaste sobre azulejo no hace falta, ¿vale? No necesitamos una imprimación como el todoterreno, como la pintura. No, porque lo que vamos a hacer es plastecer. Y esto agarra sobre mármol, sobre cerámica y demás. Entonces no necesita, sobre todo lo que necesita es limpieza. Limpieza y lo que estamos haciendo. Estos son los pasos. En la siguiente placa vais a ver cómo continúa el proceso y cómo se termina. Bueno, esta la vamos a ir dejando. Creo que queda bastante claro cómo esto es. Yo os explico cómo yo lo haría, ¿vale? No es que tengamos que hacerlo así. Así que aquí estamos explicando las virtudes del producto. Bien. Rafa, entiendo que lo que has hecho es realmente, en el primer panel has empezado a aplicar el emplaste, Sí. y este segundo es ya cuando hubieras completado, digamos, Eso alguna es. parte, ¿verdad? Hubiéramos dejado pasar media hora o así, le hubiéramos pedido hecho un enlucido total, ¿vale? Y este sería el resultado. O sea, con media hora ya podríamos empezar a hacer Sí. esta segunda parte que tú vas a empezar a hacer. Sí, porque estamos metiendo un material defraudado de secado rápido y estamos metiendo muy poca carga. Si le metiéramos medio centímetro o un centímetro, habría que esperar más.
¿vale? Entonces, ahora lo que sí que vamos a hacer aquí es todas las rebabas que hemos dejado con la llana, le pasamos un poquito la espátula, ¿vale? Y ahora, otra cosa importante de este producto es el lijado. Vamos a hacer un lijado. Quiero que veáis, no sé si habéis trabajado con algún plaste cementoso o no, pero los plastes en base de cemento no se lijan igual de fácil que los de yeso y escayola. Pero esto es importante que lo veáis. Es un taco de lija fino, ¿vale? Es un plaste de fraguado, está seco, está aplicado y está sobre cerámica. Se lija muy fácil, ¿vale? Es una mala fama que tienen los plastes, algunos plastes de fraguado, que se lijan muy duro. Voy a dejar esto por aquí y voy a terminar. Le quito las rebabas, le quitaría las rebabas, ¿vale? Luego, cuando trabajéis sobre cerámica, os vais a encontrar de todo. Yo digo de rellenar las juntas así, porque normalmente la cerámica, si está muy bien puesta, a lo mejor la llana no va dando saltos, pero hay sitios que va pegando botes, porque hay desnivel y está mal puesta. No sé si se aprecia en la cámara o no, pero es un plaste. Estamos trabajando, ahora mismo estoy dando, y yo me lío a darle fresco sobre fresco, esto es lo que es importante que lo veáis. Rafa, nos están preguntando No repele. Sí, si además de las manos, las 2 o 3 manos que haya que darle de pláster, sí. si vamos a necesitar también poner una malla para evitar posibles descuelgues, o si esta malla realmente no sería necesaria. Esta malla es necesaria. Normalmente en un piso, la altura de un piso normal son 2,30, 2,70. Estamos trabajando en esas alturas. A partir de esa altura, a partir de 3 metros, sí que es conveniente utilizar malla, es conveniente reforzar con malla, ¿vale? Por un tema de altura y de peso del plaste. Es igual que el mismo concepto de aplicar la malla que con un mortero de fachada. Utilizaríamos malla de 160, ¿vale? Entonces, pero realmente, entonces, en un 90% de las obras no necesitamos utilizar esa malla. No. O sea, al final, la mayoría de nuestras obras, en general, van a ser Son reformas en pisos normales, etcétera, y no necesitamos tanta altura. Que te pilla un hall de un hotel o cosas así, que tienes que trabajar con paños más altos, es conveniente. Pero si no, no hace falta. ¿Bien? Vale, lo que quería que vierais sobre todo es dar sobre sí mismo y que no riza nada, que no repela. Estoy haciendo el bestia ya con la llana. Esto es hacer mucho el burro. Rafa, ¿qué merma tiene este producto? O sea, ¿es un producto que va a mermar mucho, no merma nada? Es un producto que te puedes hacer una carga de 5 centímetros. Entonces, mermar, cuando pones sin merma, todo merma. La pérdida del agua que tiene cuando evapora el agua es una merma, pero es mínima, ¿vale? Porque te carga mucho. Tiene una carga mineral importante y te admite meter mucha carga. Bien. No sé si se ve bien cómo hemos aplicado. Ahora vamos a pasar a hacer otra de las funciones que tiene el Aguaplast Express. Nos puede servir para tapar una roza perfectamente. Para tapar una roza, hemos visto aquí, esto está hecho esta mañana, está sequito y aquí hemos metido 1,5 centímetros, ¿vale? También podemos utilizarlo para recibir una caja de registro.
La diferencia de hacerlo esto con Aguaplast Express o hacerlo con yeso, sí, ya sabemos que el yeso es más barato. Pero ¿cuántas horas tengo que esperar para que esté seco el yeso y para terminar? No son horas, son días. Aparte de que el yeso, que es una de las diferencias de por qué utilizar Aguaplast y no utilizar yeso, el yeso en una roza normalmente me va a dejar una mancha. Esa mancha que sale de las eflorescencias, esa mancha la voy a tener que quitar con un quitamanchas, aparte del tiempo de secado. Entonces, una de las ventajas que tiene el Aguaplast Express como veis aquí arriba, esto ya está seco y lo más normal es que con otro plástico que no te permite meter 5 centímetros es que se hubiera mermado, hubiera absorbido parte del agua y del plástico y hubiera quedado una hendidura, se hubiera quedado metido para adentro. Pero con este plástico, como veis, no hay merma, que era la pregunta de antes. Esto que os estaba explicando Rafa, si ponemos una regla, lo podríais ver perfectamente aquí. Si te acercas por aquí con la cámara, podríamos ver que no queda ningún resto y que está perfectamente liso y no ha habido merma. Esto ya está seco. Así es. Vale. Bueno, pues creo que el Aguaplast Express está bastante claro y está visto. ¿Bien? Bueno, a continuación vamos a ver el tema de fisuras. Hay diferentes tipos de plástico y diferentes tipos de grietas y fisuras. Pero para las grietas con movimiento, lo que tenemos que utilizar es el Aguaplast Fibra, ¿vale? Esto es el Aguaplast Fibra. No sé si se aprecia la cámara, el pelillo de la fibra, ¿vale? ¿Por qué utilizar un plástico de este tipo? Porque tiene fibra, porque el resto de los plásticos, al no tener fibra, las grietas con movimiento vuelven a saltar, vuelven a abrir. ¿Bien? Entonces, esto, si veis una muestra de Aguaplast Fibra, esto es Aguaplast Fibra. Esto es lo que hace la pared. ¿Vale? Bueno, esto la pared no lo hace. Si esto lo hace la pared, tendréis que salir corriendo. No hay plástico que lo resista ni vosotros tampoco. Eso ya es un terremoto. Pero bueno, tiene un grado de elasticidad que absorbe el movimiento de la grieta. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer, el proceso, aquí ya le hemos dado una mano, ¿bien? Y el proceso para sanear una grieta, yo en este caso metería el pico de la espátula, la abriría un poquito más. Rafa, Sí, ¿hasta qué grueso de grieta podríamos realmente utilizar este producto? O sea, entiendo que si tenemos una grieta de 1 centímetro, a lo mejor es demasiado gorda como para poder utilizar. es demasiado gorda. Eso no utilizaríamos. Podríamos rellenar, si es 1 centímetro de fondo, podríamos rellenar con cualquier otro plástico y luego puentear con el fibra, al igual que antes se utilizaba la venda como material de puenteo para dar por encima. Pero para grietas de 1 centímetro de ancho hay otros materiales, ¿vale? Ahí está el Aguaplast, el relleno es elástico, o ya pasamos a otro tipo de plásticos. Entonces voy a dar el fibra para que veáis. Una vez abierta la grieta, le pasamos un cepillito, le quitamos el polvo. ¿Veis el pelillo?
Sin más, no pretendáis rellenar al máximo. Si queda un poquito mermada, no pasa nada. ¿Por qué? Porque ahora hay que acabarlo. ¿Cómo se acaba una grieta hecha con Aquaplast fibra? Muchos se quejan de que el Aquaplast fibra a la hora de lijarlo es duro de lijar y a la hora de pintarlo se transparenta y hay que darle varias manos. Claro, esto no es un material de acabado. Esto está por terminar. Entonces lo que hacemos ahora es, con otro plaste, por ejemplo, el Aquaplast Cima o el Aquaplast estándar, lo que tenemos que hacer, al igual que antes, cuando se colocaba una venda, se plastecía encima. Lo que hacemos ahora, una vez que el fibra está seco, ahora estaría terminado. Estaría terminado de plaste, ¿vale? Entonces, la manera de terminar esto es dejarlo secar. Ahora sí que con una pasadita de lija se va a lijar fácil y con un brochazo de pintura, la pintura va a absorber igual aquí que sobre el plaste, no que sobre la pintura y sobre el fibra, que es diferente absorción, ¿vale? Aquí ya podemos pintar tranquilamente, que no nos va a llevar darle 3 manos. Me resulta curioso que se sigue viendo la fisura. O sea, el plaste realmente de Sí. primeras es transparente Sí. y va pasando, entiendo que cuando se va fraguando, Sí. que va secando. Se va secando, se va quedando más blanco, ahora le transparenta, que es lo que pasa cuando pintas. Como es fibra de vidrio, con la pintura pasa igual. Por eso mucha gente dice, no, es que le pinto, le he dado 3 manos y se sigue viendo. Claro, está por terminar. Cuando esto esté seco, se hará blanquito y sí se podrá pintar, cubrirá más. ¿Vale? Bien. Vamos a pasar ahora al tema de condensaciones y demás. Esto, tenemos una línea completa de condensación para pintura anticondensación, Aquaplast anticondensación y el Lisomat anticondensación, en polvo y en pasta, ¿vale? Y el Lisomat anticondensación, la pintura, que está aquí delante, ¿no? Vale, no la veía. Explicaros que para identificar una condensación hay un sistema muy rápido, lo vamos a ir explicando mientras aplico, ¿vale? Rafa, entonces lo que entiendo es que este producto nos sirve para cuando tenemos humedades de condensación en las fachadas. No, en las fachadas no, es por interior. Todo lo que venga de una fachada es una filtración, ¿vale? La fachada lo que puede estar es mal aislada y provocar que tengamos condensación, ¿vale? Pero si viene de fuera, es una filtración. Entonces, hay una manera de probar con el plástico de tapar, ¿vale? Con el plastiquito de tapar, le ponéis un cerquito de cinta de carrocero, hacemos un cuadradito, lo ponemos en la pared, en la zona afectada donde se vea el moho, ¿vale? Donde se vea la mancha, lo colocamos durante un día, 24 horas o así, y al día siguiente volvemos. Si la humedad, si las gotitas de agua están por dentro, cuando despeguemos la cinta con el plástico, si está por dentro, es un problema de filtración de la fachada. Hay que reparar fuera y hay que ver el origen de esa humedad. Si está por dentro, es un problema de condensación. Lo tengo en el ambiente. Ya tengo que procurar ver qué tipo de ventanas tengo, si estoy en un sótano, en un garaje, el tipo de aislamiento. Cuando te refieres al poner el plástico, cuando te refieres, las gotas tienen que estar por dentro del plástico contra la pared. Sí. Eso significa, según Filtración. lo que nos está contando, que son una filtración de la fachada. Pero si están por la parte, digamos, externa, claro, hacia la habitación. Si están entre el ambiente y nosotros, están hacia afuera, es condensación. ¿Vale?
Es muy sencillito de identificar. Entonces, vamos a aplacar. Que esas humedades de condensación también pueden venir realmente provocadas por un mal aislamiento de la fachada. Sí. Sobre todo de meter materiales no transpirables. Nos vamos a encontrar de todo una fachada. Incluso la gente se piensa que por poner un material, un elastómero en la cubierta para evitar que pase agua, en la fachada también va a dar resultado. Y eso es nada permeable. Es impermeable al 100%, pero no transpira nada. Entonces, en la fachada tiene que ser materiales siempre impermeables, transpirables y flexibles. ¿Vale? Bien. Vamos ahora con el anticondensación. Como veis, es una pasta que se trabaja, vamos, como mantequilla. Unas cosas que nos puede pasar cuando estamos tratando una condensación. Yo, para llegar a este punto, he tenido que identificar el origen de la humedad. Ya sabemos qué es condensación, pero quizás haya tenido que raspar. La condensación me ha dejado mancha, y para eso, para quitar esa mancha y hacer este tratamiento, primero tenemos que quitar la mancha con Isolfix, ¿vale? Es un material, un cubremanchas, que lo vamos a ver después. Bueno, pues esto sería un poco el aspecto que tiene el Aguaplast anticondensación en pasta. Ahora vamos a ver, una vez que está seco y terminado, cómo se lija. Pasta lista al uso y Aguaplast anticondensación en polvo. Como veis, el aspecto es un plaste que tira a gris por composición, por las microesferas que tienen. No se puede hacer blanco del todo, ¿vale? Entonces siempre se va a quedar un poquito grisáceo. Es igual, es una masilla, es un material en pasta, que para ser en pasta siempre se lijan mucho más fácil que los materiales, mucho más difícil que los materiales en polvo. ¿Por qué? Porque un material en polvo, todos los aguaplastes en polvo, son en base de yeso y escayola, ¿vale? La carga mineral que tienen es yeso y escayola. Y los materiales en pasta no llevan ni yeso ni escayola, son resinas. Las resinas son más duras de lijar. Entonces, bueno, si veis un poquito la diferencia, se lijan los dos bastante fácil. Bien. Bueno, pues no sé si teníamos alguna pregunta para lanzar. De momento no. Vale, pues vamos a hablar del Aguaplast Pluma. Vamos a hacer, para que veáis, el Aguaplast Pluma, ¿vale? ¿Qué es el Aguaplast Pluma? Pues el Aguaplast Pluma, como su propio nombre indica, es un material que no pesa nada. Es un material que, si tú coges en el lineal una terrina de Aguaplast Fibra o de Aguaplast Cima y coges este al lado y dices, está vacío. Esto no tiene nada, está vacío, me han engañado, me lleva un envase vacío. Es un plaste ligero, ¿vale? Por una serie de composición química y demás, es un plaste que no pesa nada. Entonces, ¿para qué utilizar Aguaplast Pluma? Pues también para casi todo, porque para un pequeño golpe, para tapar un desconchón o algo, puede utilizarlo. Es un material que su aspecto, ¿veis? Es como una nata, ¿vale? Es un material
que luego sí, aunque te manches, cuando una vez seco te lo quitas de la ropa y no deja mancha. Y sobre todo, es un material que me admite un buen grosor de capa y no descuelga. Es un agujero de este tipo, como el que hemos tapado, con cualquier otro plaste, hacerlo en un techo, lo que hace es, según pasa el tiempo, según pasan unos segundos, va cayendo y va haciendo una panza. Y tengo que estar continuamente quitando, tengo que estar continuamente quitando. ¿Cuánto nos permite rellenar? Con el Aguaplast Pluma podemos hacer 5 centímetros. Hasta 5 centímetros Hasta de 5 agujero, ¿verdad? centímetros, sí. ¿Y de Sí. diámetro? De diámetro no hay límite, no hay, Lo que necesitemos, ¿verdad? claro, siempre el límite lo pone la profundidad del golpe, de la grieta, ¿vale? Por anchura o por largo no tenemos límite de espesor. Entonces, no sé, es bastante gráfico la muestra. Luego, otra cosa buena que tiene, que preguntan, claro, tú ves un plaste que una vez que está seco parece que se ha quedado como corcho. ¿Sobre esto puedo taladrar? Sí, claro que puedo taladrar perfectamente. ¿Y aguanta? ¿Tiene Aguanta, resistencia? aguanta. Lo que puede que no aguante es lo que hay alrededor, que está más sucio y está disgregado, si no le hemos dado un fijador a la hora de aplicar y que el plástico haya agarrado bien. Pero sí, nosotros en las ferias, ya veréis en la feria que vamos a tener en unos días, lo que llevamos es una muestra, una bola hecha con pluma, con tacos y con espigas clavadas y con escarpas de diferentes medidas para que veáis que se puede trabajar. ¿Cuál ¿Vale? es el tiempo de secado? Me preguntan por aquí. El tiempo de secado, sí, es de secado rápido. Esto en media hora empieza a tirar, dependiendo del grosor de capa, del espesor de capa. Otra cosa buena que tiene es el lijado. Es un material muy maleable. ¿Haría falta dar más de una mano? No, no, porque Podemos te rellenar admite, hasta los 5 centímetros, ¿verdad? claro, es un material que te admite mucha capa. Entonces, a ver, si yo quiero hacer un agujero de 10 centímetros, le tendría que dar 2 veces, le tendría que hacer en 2 veces. Esto lo extrapolamos a cualquier otro tipo de plaste. Si decimos que hacemos 3 milímetros con un plaste y queremos meter 7, pues habrá que darle 2 tendidas, ¿vale? Entonces, bueno. Rafa, tenemos dos Sí, preguntas sí, que no están directamente relacionadas con este Aguaplast, sí. ¿vale? Nos dicen, a ver, ¿cómo era esta? Ah, vale. Que ¿cómo se llama el producto que has utilizado para limpiar el moho de condensaciones? No lo hemos dicho. No hemos dicho el nombre. No lo hemos dicho. Vale. Para limpiar el moho hay una idea casera que siempre se utiliza, que es agua al 50% con lejía. Bien, he limpiado el moho, al menos eso creo, porque donde estaba renegrido y estaba verde lo he limpiado y ahora queda amarillento y creo que he quitado el moho. Pero no he matado el moho, no he matado el bicho. ¿Vale? Entonces, está bien limpiar con agua con lejía, quitar la mayoría o raspar o sanear todo lo que pida la pared, porque hay sitios que no solo piden limpiar, sino raspar. Entonces, lo que haya que hacer, raspamos o limpiamos. Y después de aplicar el agua con lejía, lo que hacemos es dar un fungicida. Aplicamos un fungicida, como veis. Y con esto quitamos el bicho, matamos el bicho, ¿vale? Esa sería la manera. Si no hacemos esto, si lo limpiamos solo con agua con lejía, la misma agua que lleva la pintura o el plaste a la hora de repasar o de pintar en ese moho, el bicho se alimenta del agua y vuelve a salir moho, ¿vale? Entonces, no sé si ha quedado clara la Sí, y pregunta. después, ¿qué Aguaplast darías para tapar esa zona de humedades de condensación? El Aguaplast anticondensación, el que hemos utilizado en la placa. Y se llama así, tal cual, anticondensación. Aguaplast anticondensación lo tenemos en polvo, que lo hemos tenido siempre, y ahora lo tenemos en pasta. Mucho más fácil de aplicar y más manejable. Reutilizable, no tengo que esperar a tener desperdicio de material porque abro la tapa, utilizo, cierro y hasta otro año o hasta la siguiente obra. Tenemos otro... Y luego la pintura anticondensación para acabado final. No sirve de nada si yo estoy haciendo un proceso de quitarle humedad de la condensación, un Aguaplast anticondensación, y luego termino con otra pintura, ¿vale? Termino con el Lisomat anticondensación. El Lisomat de anticondensación lo que hace es evitar el efecto de pared fría. Es una pintura con un cierto grado de aislante térmico.
Entonces, cuando yo toco esa pared, después de haber pintado con lisomata anticondensación, esa pared ya no está fría. Al no estar fría, ya no hace condensación. ¿Bien? Vale, Con permiso. tenemos otra pregunta sobre el Aquaplast Pluma, ¿vale? Que nos dice si este producto se puede utilizar en lugar del Aquaplast Express. Se puede en un agujero normal, convencional. Si es algo específico, como tapar cerámica, como trabajar sobre un cierto grado de humedad, no. Para tapar la roza, sí. Vale. Por ejemplo, Siempre un golpe, un que tengan desconchón. menos de 5 centímetros. Eso es, eso es. Para aquí, en este caso, sí que podemos utilizar pluma. ¿Vale? No va a secar igual de rápido, pero sí podemos utilizar el Aquaplast Pluma. ¿Vale? Lo que pasa es que el Express es mucho más específico y más versátil. Es el todoterreno de los plastes. ¿Vale? Bien, entonces ahora vamos a pasar al tema de renovación de gota y capas gruesas. No sé qué me... Ah, vale. Mira, os voy a enseñar el... Es que me están soplando los apuntadores por detrás las cosas que yo tengo muy mala cabeza. Vamos a enseñaros la gama de extraplar, lo que vamos a hacer. Tenemos extraplas naranja 24 horas, extraplas naranja 4 horas, extraplas azul para fachada y extraplas amarillo 24 horas, dijéramos mano final de acabado, ¿vale? Entonces, extraplas naranja 24 y 4 horas es un plaste de renovación. Es un plaste para tapar gota, para meter una capa gruesa, para tapar picaos antiguos o pastas rayadas, etc. ¿Tenemos alguna pregunta sobre imprimaciones y demás de soporte? No. Para lanzar. No. Para lanzar. No, Bien. Fraguado. Vale. Bien. Como veis, tenemos aquí unas paredes con gotelé y demás. Entonces, ¿hay que utilizar algún tipo de imprimación? ¿Cómo actuamos cuando tenemos una gota o una superficie absorbente? Vamos a lanzar una pregunta. Un segundito. Os Sí. lanzo una pregunta que ya tenéis que tener todos en pantalla. La pregunta es, ¿qué imprimación utilizáis sobre superficies absorbentes antes de emplastecer? Y os damos 3 opciones. Imprimación acrílica, imprimación tipo látex o imprimación diluida. Podéis ir eligiendo. De momento tenemos 3 respuestas, va subiendo. Y la verdad es que está muy repartido, aunque en la mayoría estamos hablando de imprimación acrílica. Bien. Bueno, está ahí en un 50% prácticamente entre imprimación acrílica y tipo látex. Sí. Nos quedan ya poquitos para que terminen de contestar. Bueno, tenemos un 70% de participación y venga, vamos a darlo por finalizado aquí. Vale. Vale, os comparto los resultados a todos para que los podáis ver. Te los comparto también a ti. Te cuento. Imprimación acrílica, un 62%. Imprimación tipo látex, un 31%. Y pintura diluida, un 8%. Vale. Bien, me alegro de los porcentajes. No está mal. Imprimación, bueno, primero voy a decir por qué no una o unas y por qué sí otra. ¿Por qué no látex? A ver, yo entiendo que sobre una superficie que está de yeso y de temple y tiene restos de todo soporte absorbente que está hecho harina, si le doy un látex o una pintura, un resto de pintura que tenga de otra obra, a la hora de plastecer voy a plastecer muy bien porque no se repele y en principio me va a agarrar. Pero al soporte, lo que hay debajo, al yeso ese muerto que está debajo, no le hago nada, porque el látex queda en superficie y hace como una pegatina. Es un acetato de vinilo, es un vinílico y queda en superficie. Es como poner una pegatina. ¿Un resto de pintura?
a las malas lo preferiría antes que el látex, ¿vale? Me va a permitir trabajar bien y demás, pero sigue sin cohesionar el soporte. Y un fijador acrílico, que son súper baratos, si metemos una parte de producto y 3 de agua y lo diluimos y tenemos un rendimiento brutal, es lo más idóneo. ¿Por qué? Porque penetra en el soporte. Cuando se seca hay una parte de agua que absorbe la pared, la otra parte evapora, pero la resina acrílica se queda dentro. Esa falta de cohesión que tiene la pared la va a arreglar, ya no va a tener polvo ni va a tener nada y me va a dejar trabajar. Y a partir de ahí ya, una vez que eso está seco, puedo meter puedo meter 1 milímetro o 5 centímetros sin problema, ¿vale? No sé si queda resuelta la pregunta. Ahora, si no, vais contestando y si hay algo que aclarar, lo vemos. Bien. Entonces, vamos al tema de la gota, que es lo que más, no es lo que más duda genera, pero creo que es el volumen de trabajo en una reforma que más tenéis que hacer. Lo que más tenéis, podéis quitar 4 manchas, podéis quitar una condensación, pero en una reforma general hay que quitarle casi siempre toda la gota a toda la casa. Entonces, aquí en este caso tenemos una gota con plástico, que será la mayoría de lo que os encontréis por ahí, ¿vale? Si no, ahora os hago yo otra pregunta. ¿Sobre este tipo de soporte tendría que dar algún tipo de imprimación o imprimación acrílica y demás? Bueno, eso queda en el aire. Ahora lo vais contestando. Yo lo que recomiendo ahora sobre... Rafa, nos preguntan por aquí, ¿acrílico al agua? Sí, claro, total. Una parte de producto y 3 de agua. Lo que yo recomiendo es o pasar una lijadora, una pasada, no quiero lijar la pared entera, o como veis, lo que hago es raspar la cabeza de la gota y con esto sería suficiente. Pasa un poco como con el azulejo con la llana, ¿vale? Hago esto, porque aparte de que para que tengáis un ahorro de material, si no hago esto, la gota no es regular nunca. Aquí tengo menos 1 milímetro, aquí más 3, voy pegando. Si yo no raspo la cabeza, ¿veis este movimiento de la llana? Eso, cuando voy con plaste, se va convirtiendo en crestas, en olas. Si yo raspo la cabeza de la gota, consigo una planimetría más o menos decente para que a la hora de trabajar no vaya haciendo crestas ni vaya haciendo movimientos raros. Entonces, bueno, sería raspar y enlucir. ¿Vale? Entonces, Rafa, entiendo que sí o sí hay que rascar un poquito la gota, ¿verdad? Siempre es recomendable. Siempre es recomendable. No por adherencia, porque el material va a agarrar sobre un plástico mate o sobre un plástico satinado. Pero siempre es recomendable por lo que te estoy diciendo, por facilidad de trabajo. Si yo no hago esto, fíjate que aún así se ven aristas, se ven saltos de la llana, se ven como regular, no queda liso perfecto. Pero consigo una planimetría mucho mayor que si dejo la gota entera. Si no, iría dando saltos y haciendo muchas crestas. Bueno, estamos haciendo ahora con nuestra plan naranja 24 horas, ¿vale? Material de secado. 5 milímetros de espesor, de lijado fácil. Y con esto yo puedo amasar un cubo como el que tenemos ahí. Puedo volver dentro de 2 horas o 3 horas o hacerlo a primera hora de la mañana y volver por la tarde y el material lo dejo tapadito y el material lo puedo reutilizar. No hay que echarle agua para reblandecerlo, no hace falta porque el material se conserva. Entonces, tiene un tiempo de apertura de trabajo de una jornada entera, ¿vale?
Esto hay dos maneras. Yo siempre voy a dos tendidas. Yo haría esta tendida, lo dejaría secar y luego otra. Que no quiero, hay gente que lo que hace es dejar una, pero luego hay que lijar también. ¿Vale? La manera de dejarlo mejor y para mí más efectiva es ir a dos tendidas. Y aún así, dos tendidas, luego hay que lijar, luego hay que replastecer, le daremos una mano, nos saldrán faltas y demás. Entonces, mínimo dos tendidas. El material te permite dejarlo con una, pero es complicado, es difícil dejarlo siempre con una, o sea, con una sola tendida. Vale, ahora vamos a pasar a que veáis cómo se elija. ¿Veis? Esto es el plaste ya. Una vez acabado, no sé si veis, esto habría que hacer igual. Si yo llego y veo que hay alguna crestecita, lo que hago es, le paso un poco, le paso la espátula y ahora, para que veáis cómo se elija. Muy fácil, muy fácil. Tened en cuenta que no estoy con una máquina, que estoy con un taco de lija fino, ¿vale? Entonces, este sería el extraplast naranja 24 horas. Plaste de secado, un tiempo de apertura de trabajo muy amplio, una jornada entera que me permite estar plasteciendo, o si tengo que cortar, dejo el cubo, me lío con otra cosa, vuelvo, recupero el trabajo y me lío a volver a plastecer. Bien, ahora vamos a continuar con el extraplast naranja 4 horas. Como veis, esta placa la hemos hecho hace un rato, ¿vale? Está empezando a tirar. ¿Veis los claroscuros que tiene? ¿Veis? Blanco, gris, esto todavía pues está tierno. Rafa, mientras que vas preparando Sí, eso, sí, tenemos por aquí una pregunta, ¿vale? sí. Que nos dicen si el material de emplaste son tóxicos para la piel o si hay que utilizar guantes siempre o realmente no es necesario, no son tóxicos. No. Hombre, por seguridad, todo lo que sea trabajar con guantes, si te apañas y no tienes ningún problema, no. Pero como tóxico o algún tipo de reacción química que te pueda hacer, nada, cero. Cero. Yo, vamos, en muchos años no he conocido gente que, a ver, si ya vamos a trabajar con esmaltes o con resinas con catalizador y demás, ahí sí es conveniente protegerse. Por seguridad siempre hay que trabajar con guantes, pero no porque el material nos vaya a hacer daño, sino una herramienta o un golpe, lo que sea. Es recomendable, pero no te va a hacer nada malo, ni como a la hora de lijar, ni a la hora de respirarlo, ni demás. No es una sustancia nociva, vamos. Nos dicen también si encima del extraplast naranja Sí, le podría dar una última mano de extraplast amarillo. sí, exacto. Que os habéis adelantado a la pregunta, pero la contestamos. El extraplast naranja, como habéis visto, es un material que me admite o una capa fina o una capa gruesa. Hay gente que os gusta trabajar con el naranja de principio a fin y hay gente que hace esa tendida o una segunda tendida y como mano final el extraplast amarillo, que le vamos a dejar 1 milímetro y un lijado muy fácil, ¿vale? Tengo un par de preguntas más. Vale. ¿Vale? El preparado de emplaste, ¿cómo tiene que ser? ¿Muy diluido o muy seco? Vale, bien. Fallo mío de no haberlo explicado. Gracias por la pregunta. Vamos a hacer, por norma general, depende, por ejemplo, en el caso del naranja, para tapar la gota, haríamos una parte de producto, no, perdón, una parte de agua y 3 de producto. Si lo quiero dejar más claro, utilizaría una parte de agua, 2 y media de producto, de polvo, ¿vale?
En el caso del amarillo, utilizaré una de agua y 2 y pico, 2 o 2,5 de polvo. En el caso del naranja, que voy a dejar más gruesa, una capa más gruesa, hacemos una de agua, 3 de producto. Esa es la proporción, 1 a 3. ¿Vale? Por lo que entiendo que realmente para cuando necesitemos una capa más gruesa lo dejaremos un poquito más seco, Sí. Y en cambio cuando queramos dar Sí. simplemente la mano de repaso lo que haremos será dejarlo un poquito más diluido. Tal cual, tal Vale. cual. Eso ya es un poco en función de cómo os guste trabajar. ¿Vale? Entre pasada y pasada, ¿se puede lijar antes de dar la siguiente mano o no es recomendable? No es que no sea recomendable, no hace falta. A no ser que haya sido un burro y haya ido dejando, bueno, un burro, que se me haya dado mal y haya cogido, por ejemplo, con una llana con picos, que me vaya dejando crestas y demás, entonces o le raspo, como hemos hecho antes, un poquito con la espátula, como habéis visto, o le paso una lijada. Porque el material lo precise para que agarre sobre sí mismo, no hace falta. Si a la hora de hacer el enlucido he visto que me he pasado en algunos sitios y demás, pues bueno, no pasa nada por lijarlo. Eso sí, antes de replastecer, limpiarle el polvo, ¿vale? No plastecer sobre polvo. Bueno, estamos con el Extra Plus naranja 4 horas. Plaste de fraguado, secado de 4 horas. Fresco sobre fresco. Esto es lo que quiero resaltar en este producto. No, es que he probado uno que repela, le doy fresco sobre fresco y repela y no me gusta y no lo trabajo bien. Bueno. Esto es lo que quiero destacar aquí. Le doy, le machaco. No repela. ¿Esto con qué consigo con esto? Adelantar tiempo, mucho tiempo. Yo para darle una segunda tendida al de 24 horas, tengo que esperar a que seque del todo y cuando esté seco del todo, replastecer y dar una segunda tendida. Esta placa la hemos hecho hace un par de horas y la estoy terminando ya, ¿vale? El lijado es un poco más duro, más blando de lijar el de 24 horas que el de 4 horas, pero compensa. Compensa porque este también se lija muy bien. ¿Vale? ¿Alguna pregunta, David, con el 4 horas? No, ahora mismo no tenemos ninguna pregunta, así que puedes continuar si quieres. Vale. Bien. Naranja, 4 horas. Este sería el acabado, ¿vale? Como veis aquí, pues hay crestas y rebadas y demás, pues a lo mejor este poquito, pues sí lo lijaría. Ahora si quiero, continúo lijando y tiene 2 capas para que lo pueda terminar, ¿vale? O le pegaría una segunda tendida, perdón, una tendida de acabado con el Extra Plus amarillo, que es lo que preguntaba antes uno de vosotros. ¿Puedo utilizar el Extra Plus amarillo como acabado? Perfecto, eso es lo idóneo. Te va a dejar un acabado mucho más fino y depende de cómo quieras, luego con qué termines, si lo vas a terminar con un airless o con un rodillo de pelo corto para hacer un liso perfecto, ideal. Entonces, bueno, esta es para que veáis cómo se lija, ¿vale? Bien, pues vamos a continuar. Vamos a cambiar ahora de polvo a pasta. ¿Por qué utilizo polvo o por qué utilizo pasta? Cada uno a lo que mejor trabaje y a lo que mejor se acostumbre. La ventaja de la pasta es comodidad. No mancho, no bato, no tengo que perder tiempo. Abro el bote, reutilizo, lo cierro y se trabaja muy bien, muy fácil. Vamos a ver, por aquí con esto.
Vaya. ¿Veis ahí un rodillo? Bueno, es una de las posibilidades que tiene el material. Extraplas rojo en pasta. Para ser un material en pasta me permite hacer 1 centímetro de espesor. Es de lijado fácil. Ya os he dicho antes la diferencia entre una pasta y un polvo. El polvo se lija más fácil por la carga mineral, que es yeso y escayola, y estos son resinas. Para ser un material en pasta se lija muy fácil. Puedo trabajarlo a mano, lo puedo trabajar con rodillo y después pasar una cuchilla de estas o una especie de limpiamamparas, o lo puedo trabajar con airless. Si tenéis la suerte de que tenéis airless y podéis trabajar con airless, a un bote de 15 kilos le metemos medio vasito de agua, lo metemos en la batidora y está listo para proyectar, ¿vale? Entonces, aquí haríamos lo mismo. Raspar un poco la cabeza de la gota. Los más veteranos del lugar, esto os va a sonar. ¿Os acordáis de cómo se hacía el temple picado, no? Pues tal cual. Como veis, hasta deja el mismo dibujo. Unos repartíamos la pasta con el rodillo de lana y el oficial, como pesaba menos el de esponja, pues pasaba y metía el rodillo de pico para hacer el temple picado. Esto se trata de repartir el producto y alisar. ¿Vale? Con el rodillo o a mano. Y ya no os digo si tenéis una airless. Lo dejaríamos secar, una segunda tendida y terminado. El acabado de cómo queda seco y lijado lo vais a ver ahora porque es mucho más cristalino y mucho más fino que un material en polvo, ¿vale? Yo particularmente, si tengo que hacer ahora una obra y tengo que utilizar un plaste, me llevo esto, no tengo ninguna duda. Rafa, A no ser que tenga... Sí, perdona. Nos preguntan qué tipo de rodillo estás utilizando y si se puede aplicar con rodillo el de polvo, el material de polvo. No. A ver, poder se puede, pero te quedas atascado. El material del polvo no lleva ninguna resina ni te deja la facilidad de aplicar que tiene esto. No se puede. El de pasta sí. El rodillo, estamos utilizando este tipo de rodillos, que ahora como veréis hay muchos. Si no tenéis este tipo de rodillos, un rodillo de pelo corto que te permita cargar bien de material y que ya no suelte pelo, ¿vale? También podría valer. Pero estos materiales, cuidado con lo que hay por ahí, que hay algunos que sueltan pelillo al principio, pero bueno, como todos los rodillos. Entonces, un rodillo de este pilo, de este tipo, o si no, un rodillo de pelo cortito, ¿vale? Pues metéis uno de lana, vais a cargar mucho, pero os vais a cansar enseguida y va a ser peor, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a pasar a que veáis el acabado. ¿Veis? Queda muy finito y lo mismo. Voy a coger la plaquita para que veáis el... En este que nos está mostrando, Rafa, está Sí. ya el producto terminado. Sí. ¿Veis? Es un material en pasta que aún así se lija bastante bien. Insisto, llevo todo el rato con un taco de lija fino, nada especial. Ni con una máquina, ni con nada.
Bien, si no hay ninguna duda con el extraplas rojo. Sí, tenemos dudas. Vale. ¿Hasta qué grosor es capaz de cubrir este tipo de producto? El de pasta, 1 centímetro. 1 centímetro. Lo tenemos bastante bien indicado en el cubo, 1 centímetro. Ahora, como veis, está un poco más suelto. ¿Perdón? ¿Y el de polvo, perdona? El de polvo, 5 milímetros. ¿Vale? Como veis, para meterlo con el rodillo, simplemente lo que hemos hecho no está tan espeso porque lo hemos batido, para que se trabaje mejor con el rodillo. Si no lo vais a trabajar con rodillo, ni tocarlo. Se abre el cubo y se utiliza. No hay que batir, ni añadir agua, ni nada. ¿Bien? Bien, pues vamos ahora con... Vale, eso. Me apuntan una cosa muy importante. Sabemos lo que es fraguado y secado, porque llevamos un rato hablando sobre fraguado y secado y no sé si lo tenemos claro. ¿Lanzamos la pregunta y espero a que contestéis o la resolvemos ya? No, vamos a lanzar una pregunta, ¿vale? Sí. Y es, ¿qué tipo de pláster utilizas normalmente? Y os damos 3 opciones. De fraguado, de secado o realmente no sabríais decirnos cuál es el que utilizáis porque no tenéis clara la diferencia. Vale. O el más barato. No siempre es el mejor, ¿eh? Cuidado. Bien. De momento solo nos ha contestado 2 personas. A ver si se van animando. Un momentín. Venga, vamos ya por 5, 6. Muy bien, vamos subiendo. Ya estamos con un 50% de respuestas, así que venga, animaros, los que quedáis, por contestar. A ver si podemos dar respuesta rápido. Vale. Entiendo, mientras que nos van contestando, Rafa, que nos cubre hasta 1 centímetro, hemos dicho hasta 1 centímetro de gota. 1 centímetro de espesor. O sea, estaríamos hablando de una gota realmente muy gorda. De una burrada. O sea, muy, muy gruesa. De una burrada. Nosotros, a ver, siempre que prescribimos 1 centímetro o 5 es más, pero en laboratorio no queremos pasarnos de, o sea, es decir, 1,5 centímetros cuando puede haber un riesgo a lo mejor de descuelgue. Pero con este plaste, para trabajar con airless, hemos hecho pruebas de descuelgue y admite más de 1 centímetro. Está batido y con agua y admite más de 1 centímetro. Pero bueno, nosotros prescribimos 1 centímetro, que es lo que estamos seguros de que lo hace. Vale, ya tenemos los resultados. El Bien. 50% de la gente no nos saben decir realmente qué producto utilizan. Entiendo que es porque no conocen la diferencia entre fraguado y secado. Vale. Realmente. Luego tenemos un 30% que nos dicen de fraguado y un 20% que nos dicen de secado. Vale. Pues voy a explicar la diferencia entre fraguado y secado. Hemos hecho extraplas naranja 24 horas. Es un material de secado. Y hemos hecho extraplas naranja 4 horas. Es un material de fraguado. Secado. Os pongo estos como ejemplo porque son los más recientes y lo acabamos de ver. Secado significa que va a secar por la absorción que tenga el soporte, por la temperatura del ambiente y por la carga que le meta, ¿vale? Entonces, en función a eso, me secará 6 horas, 8 horas, 20 horas, dependiendo de todo esto. Pero es un material que va a depender de todo esto, de la absorción del soporte, de la temperatura y etcétera. Un material de fraguado no depende nada más que de él, independientemente de la absorción del soporte, de la temperatura que tengamos en el ambiente o de lo que haya de humedad. Si decimos 4 horas, 4 horas, pero 4 horas en la pared y 4 horas en el cubo. Ojo, a la hora de amasar, no pensemos que es como el de 24 horas, que podemos amasarlo, irnos y volver, porque cuando volvamos seguramente esté duro. Entonces, esa es la diferencia de un material de fraguado a un material de secado. El material de fraguado lleva una serie de aditivos, al igual que el yeso, la escayola y demás, que lo que hacen es acelerar el secado. Entonces, independientemente si estoy trabajando en Cádiz o en Galicia y la temperatura que haya, el material de secado va a secar según lo que decimos. Si son 2 horas, son 2 horas. Si son 4 horas, 4 horas. Puede haber una variación. Puede haber una variación corta de tiempo, pero no se va a disparar mucho, ¿vale? No sé si os ha quedado claro la diferencia entre fraguado y secado. Eso es
vitalmente y mayormente lo que le diferencia uno a otro. ¿Vale? Entonces, vamos a pasar a Extraplas azul. Bien, vamos a pasar al exterior. Bien, ahora nos salimos del interior de la casa y nos vamos afuera. Afuera, o a un garaje, o a una parte de un sótano, a un sitio donde hay un mortero, un cemento. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero, voy a quitar para que no caiga aquí porquería. Igual, si tengo algún resto, bueno, ojalá os encontráis enfocados tan bonitos como este. Aquí se han esmerado en hacer aquí un acabado decorativo. Pero Nos bueno, están preguntando sí, qué material sería de secado de los que has estado explicando. el de 24 horas, el de Extraplas 24 horas. Ahora os enseñamos los sacos si queréis y los repasamos. Extraplas 24 horas, precisamente secado, porque tiene mucho tiempo de trabajo de apertura, ¿vale? Y fraguado es el que menos tiempo de apertura tiene. Yo, Rafa, si me permites hacer una pequeña aclaración, Sí, para que todo el mundo más o menos lo entienda, es muchas veces lo que solemos encontrar en las tiendas como secado o fraguado rápido secado rápido, la o mayoría, sí. secado o fraguado lento. Cuando hablamos de secado, normalmente son pastas lentas que suelen ser de unas 24 horas de tiempo de Sí, secado aproximadamente, sí, ¿vale? exacto. Las hay de 48 también, pero bueno, Sí, aproximadamente unas 24. sí, Y cuando hablamos de fraguado, son pastas normalmente que se delimitan en un tiempo muy marcado y que exacto. todos los fabricantes, Sí, además, hacéis promoción de cuánto es ese tiempo, porque es lo lógico. sí, ¿Vale? Entonces, sí, hay que marcarlo bien porque hay diferentes necesidades. para los oyentes es importante que entiendan un poco esa diferencia. Una pasta de fraguado es la que nos marca el tiempo de uso y Sí, el tiempo de fraguado que va a tener la pasta. Una pasta de secado es la que nos permite un tiempo de trabajo de aproximadamente unas 24 horas. sí. ¿Vale? Y lo que nosotros decimos 24 horas o una jornada entera de trabajo, amasar por la mañana y permitirme tener en el cubo ese plaste durante toda la jornada y estar trabajando sin problema ni tener que retocar. Entonces, bien, la aclaración es esa. Además lo va a marcar siempre, siempre lo vamos a marcar. 2 horas, 4 horas, incluso tenemos pasta de juntas para placa de yeso laminado de 30 minutos. Entonces, esto va a depender un poco de las necesidades. Está claro que yo en invierno no utilizaría otra cosa que no sea un material de fraguado, dado que la temperatura, el ambiente, si encima hace frío, por la noche se ralentizan los secados porque queda la temperatura, si utilizo un plástico con mucho tiempo de apertura de trabajo, a no ser que tenga mucho corte abierto, mucho trabajo abierto, prefiero utilizar un material de fraguado que me va a secar antes y mi tiempo también vale dinero. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a aplicar hemos dicho, sobre un exterior, extraplas azul, ¿vale? Material de fraguado, envase cemento y con un acabado blanco muy fino, muy fino, muy fino. Para ser un plaster exterior, para ser una especie de mortero de fachada, tiene un acabado muy fino, al nivel de un aguaplash estándar o un aguaplash express. Viene en polvo, lo veis así porque tenemos ahí un equipito detrás que me está ayudando y están batiendo el material, pero esto viene en polvo, ¿vale? No penséis que todo viene, que lo sacamos del saco y ya viene preparado. No sé si habéis oído hablar de microcemento y demás, todo lo que se está haciendo ahora con microcemento. No es un microcemento, pero sí que me cuentan pintores que están salseando y haciendo experimentos con esto como si fuera un microcemento, en diferentes tonalidades, haciéndole aguas, luego compactándole, sacando un poco brillo, pero eso es otro mundo. Nos está comentando uno de los asistentes que tiene pinta de que sea un poco arenoso el producto, ¿verdad?
no es que sea arenoso, sino sobre lo que estoy trabajando, como tiene árido, el sonido que tiene es eso. Pero si tú ves el plaste, vamos a enfocar al plaste. Si tú te fijas en el plaste, es un plaste espesote de exterior, pero no es que sea arenoso, ¿vale? Es más espeso que lo que estamos trabajando hasta ahora, porque al final es una base de cemento y no puede ser tan fino como una base de escayola o de yeso. Pero si lo dices por esto, ese sonido lo da la superficie, ¿vale? Sobre piedra, sobre mármol, sobre ladrillo, sobre cemento. ¿Dudas y preguntas? Sí, nos han hecho una pregunta antes, que es Sí. ¿qué pasaría y si es recomendable o no colocar un aparato para intentar acelerar el secado en las pastas de secado? Acelerar un fraguado o un secado a lo mejor todavía, pero un fraguado que va por química, como decía un oficial mío hace años, es abarrotarlo, es acelerarle su proceso natural. Y un proceso de secado se puede alterar un poco ventilando y metiendo calor, sí, en un plaste de secado, pero un plaste de fraguado yo no lo recomiendo. Yo no lo recomiendo. Es acelerar ese proceso químico y lo que podemos hacer es que al final el producto frague antes de lo debido y se cuartee. ¿Vale? Sobre este último producto que hemos estado enseñando, nos Sí. preguntan cuál es el tiempo de secado en exterior. En exterior jugamos ya con la temperatura. Un día como hoy, que está medio nublado y estamos a lo mejor a 17, 18 grados, pues en torno a 3-4 horas habría que esperar. ¿Vale? Pero su secado en una temperatura más idónea son 2 horas. También depende de la capa. Los secados es que varían mucho el grosor que le metemos y la temperatura que haya afuera. Pero como esto es un material de fraguado, decimos, independientemente de la temperatura y de la absorción del soporte, en 2 horas estaría seco. Si, a no ser que le meta más de 3 milímetros, 4 milímetros, si le meto mucha carga, dependiendo del espesor, se acelera, se retrasa el secado, perdón. ¿Vale? Nos preguntan también qué tiempo habría que esperar para poder pintar. Yo lo dejaría, yo siempre digo, de un día para otro, ¿vale? 8 horas, 12 horas, no, 12 horas son, si lo he dado a las 8 de la mañana, a las 8 de la tarde lo podría pintar. No, yo digo de un día para otro, mejor. Hoy lo termino al mediodía, lo dejo secando toda la tarde, toda la noche y al día siguiente vuelvo por la mañana y listo, ¿vale? Bien, pues ¿hay alguna más, David? Vale, De momento no. pues pasamos a explicar imprimaciones y quitamanchas, ¿vale? Tenemos aquí todoterreno, al agua y al disolvente. Aquí os tiro yo otra pregunta, si queréis. ¿Qué preferís? ¿Materiales al agua ahora o al disolvente? ¿Con qué trabajáis? ¿Qué estáis utilizando más? Imprimación multiuso, para lo que sea. Yo tenía una muestra muy buena por aquí, ¿verdad? Sí. Nos dicen que normalmente al agua. Bien, yo que me alegro. Vale. PVC, cerámica, cristal, madera, aluminio, cobre, galvanizado, sobre lo que sea. Ante la duda, lo mismo que decía antes con el Agua Plus Express, ante la duda Agua Plus Express, pues ante la duda, a la hora de pintar una superficie dudosa y querer terminar con cualquier otro tipo de pintura, primero todoterreno, ¿vale? Yo tengo clientes, distribuidores, que están trabajando con pinturas que van directamente sobre azulejos, se supone, pero aún así están recomendando primero siempre todoterreno, porque les da una garantía brutal. Entonces,
Diferencias, una vez aclarado para qué es el todoterreno, diferencias entre el agua y el disolvente. Sobre todo, olor y secado. El del disolvente siempre va a oler, va a secar más rápido, y el del agua no va a oler y va a secar más lento. El repintado, por lo tanto, el del agua siempre va a ser más lento si tengo que dar una segunda mano, y el del disolvente va a ser más rápido. Depende de dónde esté trabajando. Yo aquí sí que haría un matiz para profesional. En invierno, en un exterior, no utilizaría el del agua. ¿Por qué? Porque imaginaros, en pleno mes de febrero o enero, salir, o diciembre, salir a la calle, hacer un cierre de galvanizado de una tienda y estamos, pues no sé, pues igual a 6-7 grados y ya no solo la temperatura, esa chapa, ese cierre de galvanizado está húmedo. Yo le paso un trapo, lo seco y a los 10 minutos vuelvo y vuelve a tener humedad. Si le meto agua a una superficie que está muy húmeda, me va a tardar muchísimo en secar, se ralentiza el secado. Entonces ahí utilizaría el del disolvente. Al contrario, en verano, ese mismo cierre, en el mes de junio a las 10 de la mañana, estamos a 30 y tantos grados y la chapa lo mismo está a 50 o 60. Si lo estoy trabajando a mano con el del disolvente, al segundo brochazo que vuelvo me quedo pegado, porque es un material que evapora rápido el disolvente, se seca rápido y la temperatura es muy alta. Entonces ahí utilizaría mejor el del agua. Solo son esos dos pequeños matices. Para lo demás, funcionan, anclan igual de bien los dos. El del agua es más anticorrosivo, aunque parezca mentira, que el del disolvente. ¿Vale? Entonces, Rafa, nos ha preguntado un oyente sí. si se puede utilizar como imprimación este producto, el del todoterreno. Imprimación, sobre este tipo de soporte, sí. Sobre una pared, no. No hace falta. Sobre una pared tenemos los fijadores acrílicos, que son lo que mejor se trabaja, ¿vale? Y para lo que es. Una imprimación todoterreno es para todo este tipo de soportes. No haría la función que necesita una pared. Estábamos hablando antes de superficies absorbentes y de por qué un fijador acrílico sí, el todoterreno se quedaría en superficie, no penetraría en el soporte, como el fijador acrílico. ¿Vale? Entonces, vamos a hablar ahora de Isolfix al agua y al disolvente. Tenía por aquí uno del agua, ¿verdad? Bueno. Te pregunto mientras que te traen o no te traen el otro producto. Nos dice un oyente si para dar una mano de emplaste sobre la pared entera, sobre todo una pared, sí. ¿vale? Se tiene que dar en una sola posición, si hacia arriba, hacia abajo, izquierda o derecha, No. o si puedes darlo un poco como tú quieras. Como te pille. La cosa es que quede con una misma carga, que no dejes aristas, que no dejes crestas, que no dejes sobrecargas y que tengas un reparto de la pasta uniforme. Me da lo mismo. Voy a hacer una simulación, ¿vale? Me da lo mismo coger. Yo trabajo mucho en semicírculo. Yo trabajo mucho así. Y yo como trabajo con las dos manos, pues igual. Pero a mí me da lo mismo que lo hagas de arriba hacia abajo, que hagas un edificio de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba o cruzado, que lo hagas en semicírculo. El resultado tiene que ser que dejes un reparto uniforme de la pasta y sin crestas y sin rebabas. Es igual, eso es una cuestión de mano de cada uno. Igual que hemos hablado al principio de la herramienta, que no hay una herramienta específica, sino con la que mejor nosotros trabajemos, pues el de hacia arriba o hacia abajo, el sentido del llanazo, es algo muy personal. ¿Vale? ¿La imprimación todoterreno agarra sobre barniz? Sí. O sea, sí. nos sirve, por ejemplo, para pintar unas puertas. Sí. Podría valer. Sí. De hecho, se hace muchísimo. Limpieza a ese barniz o un lijadito al barniz, quitar el polvo y sin problema. Doy fe que funciona, lo utilicé en mi casa, en mi vivienda y Me alegro. ni barniz ni lijé. Directamente apliqué la todoterreno y después pinté y han quedado las puertas. Ahora te voy a contar el chascarrillo que he escuchado hace unos días por mediación de, o sea, por mi compañero Joaquín de Alicante. Iban a cambiar los muebles de la cocina. Un vecino había pintado todos los muebles de la cocina por recomendación suya con todoterreno. Se llevó a su mujer a que viera al vecino cómo le había quedado.
se lo ha pintado él y se ahorra un pastizal en muebles de cocina y todos contentos. Entonces, bueno, sí, vale. Estamos con el Isolfix, ¿vale? Isolfix al disolvente y al agua. Los conceptos y las diferencias son igual que con el todoterreno, al agua y al disolvente. Tiempo de secado al disolvente más rápido, tiempo de secado al agua más lento. Cubrición, por igual. Repintado, importante. El del disolvente lo podemos repintar con el mismo producto, si hay que darle 2 manos, en 2 horas. Y el del agua tenemos que dejar sí o sí 6 horas, más tiempo de secado. ¿Qué es lo que pasa? Hay mucha gente que os llegará y os dirá, o vosotros os habrá pasado, es que le he dado una mano y no cubre. No, es que la primera no cubre, ¿vale? La primera lo que hace es sellar, aislar la mancha, ya sea humo, ya sea tabaco, ya sea nicotina, retulador, lo que sea. La segunda mano es la que sella y ya cierra y cubre, ¿vale? Esto pasa con los dos, con el del disolvente y con el agua. Recomendación que yo hago siempre, cuando son pocos metros, imaginaros una reparación de un baño, de una gotera que tenéis y bueno, pues es un baño de 5 metros cuadrados y tienes una mancha de medio metro o 1 metro. En lugar de coger y quitar la mancha y volver al día siguiente para repasarla con uno u con otro, para terminarla, para darle una pintura plástica encima o demás, yo lo que os recomiendo es que lo utilicéis como pintura de acabado. Es blanco mate, igual que cualquier pintura plástica del mercado, y es muchísimo, muchísimo más resistente y lavable que cualquier pintura, que la mejor pintura plástica del mercado, y como si fuera nuestra, ¿vale? Es mejor dejarlo como acabado, y lo que estoy haciendo es ganar tiempo, que es lo que nos cuesta dinero, ¿vale? Entonces, no sé, ¿más dudas? ¿Alguna aclaración? No sé si tenemos algo, nos ha quedado algo pendiente. ¿Alguna vez el esmalte de un tiempo se hace como chicle? ¿A qué se debería esto? Entiendo que es que ha esmaltado, o sea, que ha utilizado alguna vez y que se queda el esmalte como si fuera chicloso. A ver, ahí depende del tipo de esmalte, o es un sitio, hay materiales que son más termoplásticos que otros, eso significa que les afecta más el calor que otros. Pasa también mucho con los barnices o resinas que llevan catalizador y no medimos bien y parece que no termina de secar nunca. Tú lo tocas, está bien, pero si dejas la mano, tu mano genera calor o pones algo que hace calor y parece que muerde, ¿vale? Entonces no sé si se refiere a eso o que el material, el esmalte, lo ha guardado y a la hora de reutilizarlo se ha quedado como chicle, como gomoso. No sé muy bien. Y luego nos piden también, nos lo pidieron hace ya un rato, pero bueno, Sí, decidí dejarlo para último porque creo que es interesante, sí, que repasemos los pasos del producto de condensación, ¿vale? Y vale, anticondensaciones. vale, O sea, nos dice, entiendo, dice que sería limpieza, primero sí, limpiar, después una pasta anticondensación y después una pintura Isofix. vale. Pasamos por aquí. Primero, depende de la condensación como haya sido, limpieza o si está desconchado y demás, hay que raspar, sanear y quitar todo lo que esté mal, ¿vale? Segundo, limpiar con agua con lejía si es excesivo lo que hay mucho mancha y mucho moho, y después terminar, darle el quitamo. Con esto matamos el bicho y nos aseguramos de que no vaya a salir. Una vez hechos estos pasos de limpieza y eliminar el bicho, plastecer con el anticondensación en polvo o en pasta, ¿vale? Una vez secos y lijados los dos, lo que hacemos es, este es el de la pasta. Una vez que esté cualquiera de los dos que hayamos utilizado, esté seco y bien aplicado, lijamos y pintamos con el isomata anticondensación. Hay una cosa que antes no he explicado de este material, como veis aquí en la imagen. Una de las propiedades, sobre todo importantes, muy importantes, es que el isomata anticondensación es una pintura reflexiva. Las pinturas reflexivas lo que hacen
es que toda la energía que yo estoy gastando en generar para climatizar una habitación, ya sea frío o calor, lo que hace es que no absorbe, la pared no absorbe ese calor o ese frío. Lo que hace es rebotarlo, ¿vale? Entonces ahí tenemos un ahorro energético importante. Es como eso, no sé si os habéis visto, que ponen detrás de los radiadores una especie de aluminio para que el calor lo refleje hacia afuera y la pared no lo absorba. Pues un poco la idea del lisomat anticondensación y de las pinturas reflexivas es esa, que ese aire acondicionado que estoy metiendo en la habitación para enfriar o ese calor para calentar, que la pared no lo absorba y lo refleje. Y ahí tenemos un ahorro de energía importante. No sé si le ha quedado claro al oyente. Sí, yo entiendo que sí. Nos pregunta además otro oyente si para la CAR es recomendable pintar utilizando imprimación al disolvente, igual pintar con laca al disolvente. Entiendo que se refiere a que si utilizamos... Si es compatible uno u otro. Hombre, por compatible es lo idóneo. Pero tú puedes utilizar todoterreno al disolvente y luego terminar con un esmalte al agua y al revés, imprimir con el del agua y terminar con un disolvente. Lo que pasa es que hay que dejar mucho más tiempo de secado, ¿vale? Hay que dejarlo secar un poco más. Incluso el del agua, tú puedes imprimir con todoterreno al agua y podéis aplicar un esmalte de 2 componentes. Lo que pasa es que si decimos que entre pintado y pintado dejar 8 horas, ¿vale? Entre repintado, pues dejaríamos el doble. ¿Por qué? Porque un esmalte que tiene 2 componentes tira mucho más de la superficie y necesitamos que esté mejor anclado y mejor seco, más seco. Ok, pues parece que no tenemos más dudas. Bueno. Así que, bueno, nos hemos pasado 4 minutitos del tiempo. Bueno. Y nada, yo creo que podemos dar por finalizada la sesión. Así que muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a Rafa. A vosotros. Muchísimas gracias a todo el equipo de marketing y de Beisier, sobre todo a Nagore, que la verdad es que nos han atendido genial en el tiempo que hemos estado aquí. Y sobre todo, muchísimas gracias a todos los que estáis una vez más ahí detrás de la pantalla escuchándonos. Como siempre os digo, ahora os lanzaremos una pequeña encuesta, la podréis también acceder con el correo electrónico. Cuanto más nos deis información, mucho mejor para poderos ayudar. Y nada, os esperamos a la vuelta de Semana Santa con más formaciones. Nos vemos y muchas gracias a todos. Gracias.